Tengan muy buenas noches todos y todas los que estamos conectados. En este momento hay que pedirle a Dios pues que sigan uniéndose los demás hermanos. En esta noche vamos a continuar pues con nuestro curso de libros proféticos 1. Esta es la clase número 11. El tema de esta clase es profecía contra Etiopía y contra Egipto. Vamos a leer los capítulos 18 y 19 del libro de Isaías. Y en esta clase Dios pues quiere seguirnos instruyendo con su amor y con su poder para poder así pues comprender y reconocer que nuestra fe es la que nos llevará a una vida feliz, ¿verdad? Pero para continuar con nuestro tema vamos a ponernos en esa presencia de nuestro Señor Jesucristo, con esa oración pues que nos lleva a Él, ¿verdad? Así es que pongámonos con ese amor que le tenemos a nuestro Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bendito, en esta noche te damos las gracias, mi Señor, porque nuevamente nos tienes acá, con ese corazón dispuesto y nuestra mente. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo para que nuestro corazón y nuestra mente pues estén atentos a ese mensaje que tú nos traes en esta noche, mi Señor. Desde ya te pedimos, Padre amadísimo, que les permita a esos otros hermanos que todavía no se han unido a esta clase, que poco a poco se vayan uniendo y que lo mismo pues abras esos corazones, esas mentes, para poder entender, comprender tu mensaje, mi Dios, que necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu amor y de tu presencia para que ilumine nuestra vida y de esa manera poder guiar este rebaño tan maravilloso de tus hijos, mi Dios, por esos senderos de amor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado y nuestra Madre Santísima, esa intercesión que nunca nos falta, para que comprendamos y entendamos esta enseñanza de este día. Todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Quedamos cubiertos con la sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, en esta noche vamos a contar una pequeña historia que esperemos pues que nos haga reflexionar y que nos podamos identificar, ¿verdad? Con esa pequeña historia, con ese pequeño cuento que en esta noche queremos compartir. Había un grupo de ranas caminando por el bosque y en uno de esos caminos que ellos llevaban encontraron un camino donde había un gran hoyo y se fueron dos de ellas y era tan profundo el hoyo que ellas queriendo saltar y no podían salir, pero el demás grupo de las ranas le gritaban de que por favor ni lo intentaran porque igual iban a morir, mejor que se dieran por convencidas que no era, o sea, que se dejaran morir. Entonces, pero una de ellas era sorda y nadie lo sabía, y entonces ella, la que escuchaba bien se dejó morir porque era demasiado profundo el hoyo. Sin embargo, la que no escuchaba saltó y saltó hasta que lo logró, cansada y todo, logró salir y le dicen las demás ranas, pues te felicitamos porque lograste salir, a pesar de que nosotros te dijimos que no lo intentaras porque igual te ibas a morir porque era demasiado profundo el hoyo. Y le dice ella, bueno, como soy sorda, no escucho, entonces yo pensé que me estaba motivando a que saliera. Pero lamentablemente, pues la otra pues no pudo salir, no pudo salvarse porque ella escuchaba, o sea, las palabras poderosas que sus amigas le decían. Entonces, luego después, ella pues emocionada porque había logrado salir, pudimos comprender, pues como ellas también comprendieron en ese momento, que la insistencia de ella fue luchar. Pero cuántas veces nosotros también vemos y escuchamos esas insistentes palabras del enemigo que nos dice, no puedes, y igual le pasó a ella. Y de esa manera podemos entender que la palabra tiene poder para destruir o para construir. Ella por sorda tal vez logró la vida y la otra por escuchar a las pobres amigas de que no pudiera insistir porque igual se iba a morir. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué lado, o sea, y qué palabras son las que nosotros escuchamos. Hay una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentra desanimado, que puede construirle
puede apoyarlo, pero también tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Una persona especial es la que se da tiempo para animar a otras personas, como igual nos puede pasar a nosotros. Tener ese tiempo especial para motivar y apoyar a otras personas, para que no nos pase lo que le pasó a la pobre ranita, ¿verdad? Que por escuchar, una se dejó morir y la otra, por ser un poco sorda, logró vivir. Así es que bueno, tomemos ese mensaje para cada uno de nosotros. Y vamos a ver el resumen de la clase anterior. En la clase anterior, Dios siempre nos mostró su gran misericordia, y esa misericordia que siempre está con nosotros. Y aunque las pruebas sean muy grandes, solo debemos confiar plenamente en su palabra y en su amor. Y en esta clase, pues vamos a continuar estudiando el libro de Isaías, los capítulos 18 y 19. Para que podamos ir viendo detenidamente, pueden utilizar su Biblia, o si no, después la clase les vaya para que la puedan leer despacio, ¿verdad? Porque tal vez algunos capítulos no los logremos desarrollar porque es algo larga la clase, pero lo importante es que abramos nuestra mente y nuestro corazón para poder así entender ese mensaje de Dios que en esta noche nos quiere dar. Vamos a ver qué es lo que motivó la intervención del profeta Isaías en este momento, en esta charla, ¿verdad? La llegada a Jerusalén de unos emisarios de Etiopía y la 25ª dinastía de Etiopía, gobernada en Egipto aproximadamente en el año 687 y 714 a.C., lo cual coincide con el reinado de Ezequiel sobre Judá. A pesar de la expresión del país situado más allá de los ríos de Etiopía, Etiopía es la nación que mejor se adapta al texto y al espíritu de esta escritura, pues Etiopía estaba ubicada al sur de Egipto, que se extendía más al sur del río Nilo y sus afluentes. Para eso vamos a leer la palabra de Dios en Isaías 18, capítulo 1. Ay del país donde resuena un zumbido de insectos, del país situado más allá de los ríos de Etiopía. Palabra de Dios. Este versículo nos confirma que se trata de Etiopía, pues este se destaca como una tierra donde hay muchas aves, mosquitos e insectos comunes en la región del río Nilo, por lo que algunos la llaman la ciudad o la tierra de las alas. ¿Cuál sería la misión que llevaban? Propiciar una alianza entre Judá y Egipto en contra de Asiria y acordar así las estrategias para resistirlos. El Nilo era la única vía de comunicación elaboradas y transportadas de mercancías por el interior de Egipto. Habría acceso a regiones situadas al sur del país como Etiopía. Las barcas de junco eran embarcaciones de cañas de papiro y permeabilizadas con brea. Y con esto mismo fue permeabilizada la canastita donde pusieron a Moisés para que no se hundiera la canastita cuando lo pusieron en el río Nilo y evitar que se ahogara. El pueblo de elevada estatura y piel brillante es Etiopía. Se supone que eran unas personas, o sea, unos hombres, por decirlo así, altos, morenos y fuertes para luchar. Y muchos de los habitantes eran extraordinariamente, o sea, así apuestos, ¿verdad? Y en otros tiempos fueron muy famosos por su hermosura y por su fuerza, porque eran, pues según ellos, eran buenísimos para combatir, agarrar las armas y bueno, y pelear. El profeta los invita a que se vayan de regreso al país de donde vinieron, ya que la única ayuda que Judá aceptaría era la que venía de Dios. Y será Él quien les dará la victoria, quien les revelará los planes que tienen que seguir. O sea, ellos quisieron ser obedientes, quisieron seguir
las órdenes de Dios, las instrucciones de Dios. Y desde el versículo 3 vamos a ver que el profeta invita a todos los habitantes del mundo a que vean lo que el Señor hará por su pueblo. Y anuncia que se levantará una señal que convocará a tomar las armas y sonará la trompeta en señal de que va a empezar la batalla. Y usando un lenguaje figurado, hace ver que todo pasará bajo la tranquila mirada de Dios. O sea, ellos estaban seguros de que Dios iba a estar pendiente de ellos. Y desde su trono de gloria, el Señor lo ve todo. Y en su tiempo, en tiempo ardiente de cosecha, cuando pase la floración en los viñedos y la flor se vuelva uva madura antes de la cosecha, vendrá el juicio de Dios para los asirios, no antes. O sea que ya estaba preparado, ya tenía su tiempo en el que iba a pasar todo lo que ellos esperaban que pasara, esa guerra, esa paz al mismo tiempo. Y en el versículo 7, la expresión en ese tiempo nos indica una sincronización con lo que precede. Tampoco se habla aquí de un juicio contra los etíopes, sino más bien es una clara referencia al tiempo en que el reino de Cristo establecido en esta tierra. Y los habitantes de Etiopía vendrán a Jerusalén otra vez, no para ofrecer ayuda, sino para adorar al Señor Todopoderoso. Y eso lo podemos confirmar en el Salmo 87, versículo 4, en el cual el Señor afirma que entre los pueblos que nacieron en Sión está Etiopía. O sea que fue un pueblo pues creado por Dios y por lo tanto, o sea, iba a tener también la bendición y la misericordia de Dios. Igual que el profeta, estamos seguros que todo lo que ocurre en nuestras vidas está bajo la mirada de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos que a Él le agrade, sabemos que está bajo la mirada de Él. Que en ese tiempo la mejor salida a nuestras situaciones difíciles vendrá del Señor. Sabemos que si nosotros hacemos las cosas como a Él le agradan, todo va a tener una salida en victoria. Entonces, esperemos en Él, aunque parezca tardar, y clamemos sus promesas y sus instrucciones. Porque muchas veces las soluciones fáciles, inmediatas que nos presenta el mundo, es lo que más adelante nos vuelve la vida muy difícil. Y si no, recordemos lo que le pasó a Saraí, lo que le pasa a quien fornica por no poder esperar llegar al matrimonio en su tiempo, o a quien está endeudado por no poder esperar a reunir el dinero suficiente y comprar cuando puede y no cuando lo desea. Y así, etcétera, etcétera, podemos ver muchos casos similares, ¿verdad? Y Dios no necesita nuestra ayuda para darnos la bendición. Somos nosotros los que necesitamos la ayuda de Dios para saber esperar su voluntad. En el Salmo 32:8, leo para ustedes en la palabra de Dios. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti y yo te daré las instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Palabra de Dios. En todo tiempo debemos esperar en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros también no sabemos esperar ese tiempo perfecto de Dios para no cometer desórdenes en nuestras vidas? A mí me pasó algo similar, o no similar, creo que me pasó exactamente lo que le puede pasar a cualquiera que por arrebatado, o sea, le va a pasar. Yo quise tener un vehículo nuevo, un vehículo de agencia, y me lo compré porque yo lo quería en ese momento. Y me endeudé y bueno, y en ese tiempo, pues para la gloria de Dios, pues yo decía tener cómo comprarlo, pero igual, o sea, no pregunté, no le pedí el consejo a nadie, especialmente a Dios, o sea, de que sí lo podía hacer.
Mas, sin embargo, yo lo hice, lo quería para ayer y ayer lo compré, ¿verdad? Como dice el dicho. ¿Y qué pasó? Luego después yo tuve también que venderlo rápido porque eso me había hecho adquirir otras deudas. Y bueno, ni modo, pues me quedé sin el vehículo, me quedé endeudada, todo por no obedecer y no buscar el consejo de Dios. Y muchas veces vemos también ejemplos cercanos dentro de nuestra familia, algún vecino tal vez, que le pasa lo mismo y está en el sufrimiento por lo mismo, por la desobediencia, ¿verdad? Por no saber buscar ese consejo y esa instrucción de nuestro Dios. Ahora vamos a ver la profecía contra Egipto, anunciando que aquel a quienes las naciones admiraban por su esplendor será totalmente desolado. Egipto adquirió importancia en los primeros tiempos del relato bíblico, cuando Abraham huyó de Egipto y se enfrentó con dificultades. Y más tarde José también fue vendido a mercaderes que iban a Egipto. Y más adelante, durante el hambre que asoló a aquella tierra, su padre Jacob y sus hijos se dirigieron a Egipto con sus familiares. Podríamos decir que fue en la tierra de Egipto donde nació Israel. Un pueblo pues que estuvo mucho tiempo esclavizado, pero que luego también llegó el momento en que partieran de ahí, donde se convirtió en una nación. Unas 70 personas de la familia de Jacob viajaron hacia ahí. Israel llegó a ser una gran nación, mientras los israelitas trabajaban como esclavos en esas fábricas de ladrillos. Y unos 400 años más tarde salieron de Egipto, por lo menos con 1,5 millones de personas. Egipto en esa época ya era una nación antigua, y lo que es notable acerca de este hecho, es que ha tenido una historia continua hasta nuestro tiempo, en todo lo que sobrevendrá a Egipto. El Señor no anuncia que vendrán otras naciones a servir como vara para castigarlos, sino que será Él mismo quien llevará a cabo la destrucción de Egipto. Los ídolos egipcios, en quienes ellos confiaban tanto, dice la palabra, serán los primeros en temblar. Así también su ejército, tan renombrado por su bravura y tamaño, se llenarán de terror. El Señor advierte que se dividirán, y estando divididos, ellos mismos se destruirán. No será necesario la intervención externa, pues un reino dividido no puede prevalecer. Y eso lo podemos confirmar en la palabra de San Mateo, capítulo 12, versículo 25. Leo para ustedes. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. Y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede mantenerse. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos lo mismo a veces en nuestros hogares, en nuestras familias, esas divisiones? Y no podemos, mantener esa unidad de amor, esa unidad de confianza, porque hay una división por tal vez una sencilla cosa. Y como vemos, la palabra de Dios pues nos lo está confirmando. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos de su palabra, para que nosotros sepamos entender esas instrucciones que Dios quiere tener cada uno de nosotros. Así como un día también en Egipto hubo destrucción, también en nuestras vidas y en nuestros corazones hay destrucción por no buscar esa instrucción de nuestro Padre Dios. Todos sabemos que los egipcios poseen una de las culturas más antiguas y avanzadas del mundo, lo que ha sido causa de muchos elogios y por su parte motivo de orgullo. Aquí el Señor les anuncia que les hará perder la cabeza para causarles confusión y que fracasen sus planes. En el capítulo 19
El versículo 3 en el libro de Isaías podemos confirmarlo. Leo para ustedes. Le haré perder la cabeza, haré fracasar sus planes. Entonces consultarán a los ídolos y a los brujos, a los espíritus de los muertos y a los adivinos. Palabra de Dios. Nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que en Egipto pues eran estas, ¿cómo le quise decir? O sea, tenían sus ídolos, eran idólatras. Ellos sí consultaban, o sea, a los brujos, a los espiritistas y a todo aquello pues que a Dios pues obviamente que no le agrada. Y por esa la razón de que él había anunciado la destrucción de Egipto. Y como dice él, aunque consulten a quien consulten, de nada les servirá. La idolatría de Egipto era el principal motivo de la condenación de Dios. Quizás ningún país se entregó tanto a la idolatría como los egipcios, con la excepción de Babilonia, que fue la fuente y origen de la idolatría. Cada criatura debajo del cielo era adorada, incluyendo al toro, la rana, el escarabajo, el pez y toda clase de aves. Debido a eso, cuando Moisés, por mandato de Dios, fue a Egipto para liberar a la nación de Israel, Dios tuvo que librar una batalla en la cual, por medio de las plagas, no solo mostró su poder, sino también dirigió su ataque contra todas las formas de idolatría en Egipto, desde el sol en los cielos y el río Nilo, hasta las ranas y los piojos que se encontraban en la tierra. Cada una de esas plagas fue dirigida contra un dios, contra uno de los ídolos de Egipto. Otra fortaleza de los egipcios era el río Nilo, porque les daba a ellos abundancia de pescados, era la prosperidad para ellos porque también dependían grandemente de ese río, ya que cuando se desbordaba cada año hacían de sus riberas sumamente fértiles. Y gracias a eso los egipcios fueron capaces de cultivar trigo, cebada y lino en gran escala, porque tenían las mejores cosechas, las mejores formas de poder sembrar todo lo que ellos quisieran. Además, el río les aportaba papiro, una planta acuática de tallo hueco, leñoso y liso de sus tallos. Y también sacaban láminas flexibles que empleaban para escribir o dibujar en ella. O sea, a ellos se les tenía muchísima cuenta, o sea, el cultivar todo eso en esos ríos, en las tierras que estaban alrededor de esos ríos, porque sabían que sacaban mucho dinero y tenían cómo comer y cómo alimentar a toda esa región. Y el Nilo era también una fuente espiritual, ya que se creía que el dios Hapi era el bondadoso que hacía posible la inundación anual y que junto al faraón controlaba la crecida. Entonces, según ellos eran los dioses los que hacían, o sea, tenían el poder para hacer eso sin saber que era Dios, nuestro Señor, el que los bendecía, pero ellos, según su idolatría, eran ellos los dioses los que hacían todo eso. Y lo que no se ha podido establecer con certeza, quién fue el amo duro, ya que Egipto fue atacado y dominado por una serie de invasores que en su tiempo redujeron la nación a la pobreza. El Señor les enseñará que es Él y no hay nadie más quien haya permitido el desborde del río, de quien ha dependido su riqueza y quien tiene el poder que sus caudalosas aguas se agoten y quede completamente seco. Todo eso ocasionará la muerte de los peces, por lo que los canales despedirán mal olor y los juncales y las cañas se secarán y dejarán de existir.
lo que acarreará desempleo para los pescadores, los que trabajan el lino, las cardadoras, los tejedores, los fabricantes de telas y los artesanos. Todos ellos se quedaron sin trabajo porque se secaron los ríos, porque ya no había de dónde sacar cosecha. Todo esto será sinónimo de hambruna y desastre total, pues la calamidad se extendía a todos los oficios y clases sociales. Y desde los versículos 11 al 14, vamos a ver el profeta cómo arremete contra los jefes de las principales ciudades de Egipto, que se creían sabios, llamándoles tontos, a merced del poder de Dios, quien puso en ellos un espíritu de confusión, confirmándoles que el Señor tiene poder y potestad sobre todo lo que existe. Y eso lo podemos confirmar en Efesios capítulo 1, versículo 19. Leo para ustedes. Cuán grande y sin límites es su poder. Palabra de Dios. Nos podemos dar cuenta pues de que Dios estaba enojadísimo por todas las idolatrías que ellos cometían. Y es por eso que él también llevó a cabo esa destrucción en Egipto. Pero al final nos vamos a dar cuenta también de que él perdonó, o sea, él dio después del castigo, les dio también la bendición y los unió como países. Así es que la clase va a llegar después, recordemos pues de que la clase es algo larga y de una manera o de otra pues quisiéramos leer más, ¿verdad? Pero lo más importante de todo esto es que el Señor nos está hablando fuertemente a nosotros, pues para que nosotros seamos obedientes y nosotros sepamos llevar esa vida en orden como Él quiere que la llevemos. Y de esa manera pues vamos a ver su amor y su misericordia. Vamos a leer pues para ustedes el resumen de la clase anterior. Perdón, lo que hemos aprendido en esta noche, perdón. Y es que Dios lo único que quiere es que nosotros seamos esos hijos dóciles, esos hijos amorosos, para que seamos y felices. Y mi testimonio, pues, es de que yo quedé viuda a mis 28 años, con mis hijos de 9, de 11 y de 2 años y medio. Y en ese tiempo, pues la verdad, yo me sentía desamparada, desanimada y llena pues de muchos miedos, de muchos temores, como tal vez muchos podemos estar ahora. Pero yo en ese tiempo nomás deseaba morirme y pensé en un momento determinado hasta quitarme la vida. Pero yo sentí su misericordia, sentí su presencia a pesar de que yo no iba a la iglesia. Y sentí su presencia porque mi madre siempre estuvo conmigo, aconsejándome, llevándome, apoyándome en todo. Y les digo, para la gloria de Dios, tal vez ahora esté con muchos defectos todavía, con muchas cosas que tal vez pueda desagradar a Dios, pero ahora me siento feliz y fortalecida en el Señor porque Él está siempre conmigo y me ha mostrado pues su amor y su misericordia. Y le sigo pidiendo pues de que me siga llevando de su mano. Nos vamos a poner en esa presencia de Dios dándole gracias al Señor, pues porque nos ha permitido llevar esta clase y recibir esa enseñanza con mucho amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, mi Señor, te damos gracias infinitamente por este momento que nos permitiste, Padre amado, por este momento en el cual nos has mostrado tu amor y tu misericordia a través de esta enseñanza y nos has querido enseñar una vez más que no importa cuán grande sea esa prueba, esa situación, esa adversidad que estemos pasando, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias por llevarnos de tu mano e instruirnos a través de estas enseñanzas, de esta clase.